Hermano, buenos días en esta mañana preciosa que el Señor nos permite para estar aquí, pues, conectados en esta mañana a un grupo de las Iglesias de Cristo, 4 iglesias, y es para mí un privilegio poder en esta mañana eh, hablarle a ustedes acerca del tema, ¿verdad? Aunque el tema es un poco triste, hablar de la indiferencia de la iglesia es triste, ¿verdad? Este, lo que Jesús nos deja ver allí en el pasaje es que había una indiferencia, ¿verdad? En los propósitos de Dios, en lo que Dios en su voluntad infinita estaba haciendo con la humanidad, y la indiferencia de la humanidad es manifiesta por lo que el Señor aquí nos enseña. ¿Y qué es la indiferencia, hermanos? La indiferencia es como ese dicho que nosotros escuchamos por ahí muy popular, ¿verdad? Que dice, ni me va ni me viene, ¿verdad? Hay otro dicho por ahí que dice, ni fu ni fa. Eso es la indiferencia, ¿verdad? Y de una manera despectiva, cuando se dice, pues, eso repugna, eso hiere y eso duele mucho. Entonces, la indiferencia, hermanos, también es considerada como una de las peores actitudes que pueda tener el ser humano. Eso es la indiferencia, una de las peores actitudes que pueda tener el ser humano. Es triste hablar de la indiferencia, sobre todo cuando atribuimos este adjetivo a la iglesia, ¿sí? Cuando es atribuido este adjetivo a la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es llamada a la inclusión, ¿verdad? La iglesia, nosotros somos llamados a la inclusión, a incluir, ¿verdad? No a ser indiferente, no a ser indiferente ante la palabra de Dios, ante los mensajes que Dios nos da, sino que debemos de incluir eso en nuestra vida, ¿verdad? Y hablando acerca de la diferencia social que había en el tiempo de Pablo, Pablo dice que, dice Pablo allí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice allí, porque no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni hembra, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Como Pablo aquí hablando de la indiferencia social, ahora en Cristo dice que solo todos, la iglesia, los hermanos, somos uno en Cristo, ¿verdad? Por tanto, eh, la iglesia indiferente le da igual si se le da leche espiritual o se le da un alimento sólido. Esa es la actitud de la iglesia indiferente. Si usted le da alimento espiritual o le da leche, la iglesia indiferente le da igual, ¿sí? Si le da un sermón fuerte, sustancioso, lleno de palabras, lleno de conocimiento espiritual, o le da un sermón mediocre, la iglesia indiferente le da igual, ¿sí? A la iglesia indiferente le da igual si se organizan actividades recreativas o se organizan cultos de oración, ¿verdad? Tomando como esa contraparte, ¿verdad? Como que a las actividades recreativas nos gusta ir. Nos animamos cuando hay una actividad recreativa, pero la iglesia indiferente no se anima ni por eso, menos cuando se le llama a un culto de oración. La iglesia indiferente, hermanos, está inconforme con los propósitos de Dios, ¿verdad? Siempre está inconforme con los propósitos de Dios. Esa es la actitud
de la iglesia indiferente. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La iglesia indiferente no acepta los propósitos de Dios, no acata los propósitos de Dios, ¿sí? Y en los propósitos de Dios no significa que todo sea cómodo, que todo sea fácil y que todo sea exitoso, ¿verdad? Mayormente nosotros, hermanos, en nuestra área, ¿verdad? Nosotros somos la gente de Occidente. Yo leía y analizaba, leía un artículo que dice que la gente de Occidente, nosotros, entendemos el concepto de que los propósitos de Dios siempre son cómodos, siempre son fáciles y siempre son exitosos, ¿verdad? Pero una prueba no es nada agradable para nosotros. Para Dios probablemente sí lo sea, ¿verdad? Pero nosotros no consideramos una prueba como algo agradable. Pero en el propósito de Dios, en los propósitos de Dios, una fuerte prueba tal vez nos ayudaría en nuestra vida, en nuestra asimilación y aceptación de los planes y propósitos de Dios. Puede ser que a Dios le parezca bien lo que ahora está pasando, ¿verdad? Lo que ahora nosotros estamos viviendo. Puede ser que a Dios le parezca bien, pero a nosotros es algo muy desagradable, refiriéndonos en el contexto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Lo de el coronavirus. Puede ser que Dios en su voluntad está dando un propósito a través de lo que ahora está sucediendo. Pero para nosotros es algo muy desagradable. Y hablando de la iglesia, ¿verdad? Antes nos quedábamos en nuestros hogares y no íbamos a la iglesia a adorar a Dios. Ahora queremos salir de nuestros hogares para adorar a Dios en el templo. Mire cómo es de paradójico esto, ¿verdad? Dios está probando, hermanos, cuán indiferentes somos con sus propósitos, ¿verdad? Dios está ahora probando nuestra fe, de qué tan dispuestos estamos, como dice el Señor Jesús, ¿verdad? A tomar la cruz y seguirle cada día, ¿sí? ¿A qué tan dispuestos estamos nosotros a renunciar a lo fácil, a lo cómodo, para servirle a Él y para acatar y entender los propósitos que Él en su infinita voluntad tiene para la iglesia, tiene para cada uno de nosotros? ¿Saben, hermanos, cuánto le duele a Dios la apatía de su iglesia? ¿Cuánto le duele a Dios la indiferencia de su iglesia? Y no es que estemos siendo fatalistas, ¿verdad? Porque la iglesia se mantiene, la iglesia está activa. La gran parte de los hermanos está activo. Y por eso digo, ¿verdad? No estamos hablando de un fatalismo, pero ¿cuánto le duele a Dios nuestra indiferencia como iglesia? La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que cuando nosotros como iglesia somos indiferentes, estamos siendo indiferentes a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y a Dios le duele la indiferencia de la iglesia. Jesús decía
hablando de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise acurrucarlo como la gallina acurruca sus polluelos, pero no quisieron, ¿verdad? Hablando precisamente de la indiferencia del pueblo hacia su mensaje, hacia la salvación, hacia esa esperanza que Jesús vino a traer a la humanidad. La indiferencia de la iglesia, hermanos, no la deja ver sus pecados, ¿sí? No la deja ver los pecados. Hay un ejemplo allí en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No se debieran de haber lamentado, dice el apóstol Pablo. Pablo está tratando un asunto aquí, ¿verdad? De inmoralidad. Y los hermanos allí de la iglesia estaban tranquilos con lo que estaba pasando. ¿No se debieran mejor lamentar, dice el apóstol Pablo, por lo que está pasando? Eso nos hace ver, hermanos, una actitud indiferente ante el pecado, una actitud indiferente ante la consagración de la vida cristiana, ¿sí? Eso es lo que la indiferencia de la iglesia muchas veces no le permite ver los pecados, no nos permite ver nuestra condición espiritual, hermanos, cuando vivimos una vida indiferente a los propósitos de Dios. Entonces, en segundo lugar, hermanos, la iglesia indiferente ignora su llamado, ¿sí? Ignora su llamado. La palabra allí que tenemos allí, Efesios capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, es decir, en este momento, ¿verdad? En este tiempo, ahora es ahora, ¿verdad? Dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El llamado de la iglesia, hermanos, aquí es servir, es dar a conocer, dice, la multiforme sabiduría de Dios. Ese es el llamado de Dios. La iglesia es llamada a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, las muchas maneras en las cuales Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Imagínense, hermanos, este es un gran, pero sublime y honroso llamado que tiene la iglesia, ¿verdad? Ese llamado que nosotros como iglesia tenemos de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dios espera eso de la iglesia. Dios espera eso de cada uno de nosotros, puesto que la iglesia, hermanos, es instruida. La iglesia conoce cómo debe de vivir, cómo debe de actuar, cómo debe de proceder, ¿verdad? La iglesia conoce la voluntad de Dios. Nosotros conocemos la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que la iglesia tenga ese llamado de dar a conocer la multiforme gracia de su sabiduría. Sin embargo, hermanos, la iglesia indiferente exhibe, da a conocer
división, da a conocer desorden moral. Eso es lo que la iglesia indiferente hace, ¿sí? La iglesia que no acata el llamado de Dios. Es una iglesia que causa división, que da a conocer, que se manifiesta de esa manera, en un desorden y en una división moral. Es lo que el apóstol Pablo nos dice acerca, ¿verdad? Volviendo a Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corinto, a pesar de que dice que había sido enriquecida, dice el versículo 5 del capítulo 1, porque en todas las cosas fuisteis enriquecida o enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia de Corinto era una iglesia súper, hermano, llena de todos los dones. Tenían tanto, dice allí la palabra, que eran una iglesia rica en conocimiento, ¿verdad? Pero era una iglesia indiferente. Quiere decir, hermanos, que no importa si nosotros conocemos, tenemos sabiduría humana o tenemos muchos conocimientos, pero puede ser que ese conocimiento, hermanos, se manifieste en una indiferencia. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí. En el capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he oído o he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Eso es lo que aquí, hermanos, la iglesia indiferente de Corinto está manifestando. Está manifestando división y está manifestando desorden moral. Lo vimos allá más adelante en el capítulo 5. Y después más adelante en el capítulo 11 vemos cómo la iglesia tenía un desorden en lo que era la cena del Señor. Por lo tanto, esto es una actitud de indiferencia. El apóstol Pablo les había instruido allí a la iglesia. Ellos tenían el conocimiento de cómo proceder a hacer las cosas. Dice allá en el capítulo 14, versículo 40, pero haced todo decentemente y en orden. El apóstol Pablo era un hombre de orden y él había enseñado a la iglesia. Pero la iglesia indiferente de Corinto está manifestando división y desorden moral. También, hermanos, la iglesia indiferente pervierte el evangelio de Cristo. Lo diversa, ¿verdad? Lo cambia, ¿sí? Lo hace diferente. Y eso es lo que Pablo también encontró acá en otra iglesia, ¿verdad? En otra iglesia con actitud diferente. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta era la iglesia de Galacia, hermanos. Aquí habían pervertido el evangelio de Cristo, se habían apartado del evangelio de Cristo. Esto lo hace, hermanos, una iglesia indiferente. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, como iglesia? ¿Estamos llevando el evangelio de Cristo tal como nos los ha enseñado la palabra?
tal como hemos sido instruidos, o estamos, hermano, haciendo algo fuera de ese concepto. Dice la Biblia que nosotros la iglesia ha sido entregada a una forma de doctrina, a un molde. Y ese molde quiere cambiarnos, quiere transformarnos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo allá en Romano, ¿sí? Que hemos sido añadidos a una manera, a una forma de doctrina. Y obviamente, hermanos, esa doctrina es santa, es pura, es recta. Por eso el apóstol Pablo la defiende cuando le habla a Timoteo acerca de la importancia de mantenerse en la doctrina, de vivir la doctrina, de servir con la palabra correcta a la iglesia. Pero vemos aquí, hermanos, que la iglesia indiferente de Galacia había pervertido el evangelio, y eso se hace, hermanos, cuando estamos ignorando o cuando la iglesia ignora su llamado. También, hermanos, algunas iglesias, su indiferencia las lleva a perder su primer amor, ¿sí? La indiferencia lleva a perder el primer amor, y eso lo vemos en las iglesias a las cuales el apóstol Juan, allá en la revelación del Apocalipsis, él habla acerca de eso. Dice allí en el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, la indiferencia nos lleva a la iglesia a perder su primer amor. Por eso, hermanos, tenemos que valorar nosotros lo que tenemos. La iglesia tiene que valorar lo que tiene, ¿verdad? Lo que hemos recibido, hermanos, allí donde estamos como iglesia, tenemos que quedarnos allí, hermanos. Tenemos que valorar la palabra, lo tenemos todo. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué queremos, hermanos, de más? Si lo tenemos todo. Por eso tenemos que valorar lo que tenemos. El apóstol Pablo también decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Son exhortaciones, hermanos, que nos llevarán a conservar ese primer amor en cada uno de nosotros y así mantenernos firmes como iglesia. En último lugar, hermanos, otras iglesias por su indiferencia caen en la tibieza espiritual. Según Juan en el Apocalipsis nos dice, en el capítulo 3 y versículo 14 dice, y describe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nuevamente, ¿verdad? Escuchamos estas palabras de Juan refiriéndose a la iglesia de la Odisea en esta ocasión. Yo conozco tus obras. Dios conoce, hermanos, la temperatura de nuestra vida espiritual. Dios sabe cómo estamos
en nuestra vida espiritual. Él conoce nuestras obras. Él sabe que estamos aquí en esta mañana, que estamos porque le amamos, porque le queremos servir, porque queremos hacer su voluntad. Pero si hay otra intención, hermano, Él también lo sabe. Él lo conoce. Él sabe lo que estamos nosotros pasando. Sin embargo, hermanos, Él quiere que nosotros podamos entender este momento, podamos entender estos tiempos como iglesia, ¿sí? Y no caigamos en la tibieza espiritual. La tibieza, hermanos, simboliza la indiferencia. La tibieza simboliza también la falta de estar definido. Por eso Dios dice, o eres frío o eres caliente. Porque lo intermedio, hermano, lo tibio, significa de que no estás definido. Y lo que no está definido con Dios, dice que Él lo vomita. Por eso, hermanos, necesitamos afirmar nuestros principios, nuestros valores delante de Dios. La iglesia indiferente no lo hace porque no entiende, porque ignora el llamado que Dios le ha hecho. Hermanos, quiero terminar. La indiferencia no es agradable a Dios. Sepamos, hermanos, ni es agradable a ningún ser humano. Qué triste, hermano, qué incómodo es cuando se trata o cuando tratan a una persona con indiferencia. ¿Alguna vez, hermano, usted ha sido tratado con indiferencia? Eso no le agrada a Dios. La indiferencia no debiera ser una actitud normal en la familia cristiana ni en la iglesia del Señor. Es lógico pensar que los planes o propósitos de Dios deben ser de suma importancia para la iglesia. Analicemos con cuidado, hermanos, cuál es nuestra actitud ante las circunstancias que se nos presentan. Y quiero concluir, hermanos, leyendo este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 15. Miremos, analicemos, escudriñémonos cómo estamos llevando nuestra vida, hermanos. El apóstol Pablo aquí dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, de cuál sean los planes de Dios, de cuál sean los propósitos de Dios. Si estamos pasando, hermanos, por una situación adversa, bueno, busquemos a Dios. Señor, estos son sus planes, estos son tus propósitos, ayúdanos. Seamos entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, ante bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y gracias por su atención. Muy bien, hermanos, quiero confesarles que no estoy del todo bien de mi garganta, estoy pasando un fuerte resfriado, pero bueno, Dios es el que va a estar al control de este mensaje. He querido traer un corto video, vamos a ver si se puede aquí ver.
Si lo pueden ver. Quiero que le pongan atención a las dos últimas líneas largas que aparecen al final de ese video. ¿Lo pueden ver, hermanos? Claro que sí, adelante. Súbele el volumen. Gracias. Muy bien. Ahora, más que nunca, dice la penúltima línea de ese video, el mundo necesita de la OMS. Quiero que tengan pendiente esa expresión. Hace unos tiempos atrás en mi trabajo, mi jefe me dejó en su yate cuidándolo. En una mañana muy asoleada, y él dice, necesito que quedes en mi bote, en mi yate, mientras que yo voy a hacer una diligencia a la ciudad. El bote está anclado allí en Flamenco. Yo regreso en horas de la tarde, me dice él. Así que espero que no tengamos mal tiempo, que todo esté tranquilo. Él salió a eso de las 8 de la mañana, tenía que regresar a las 4 de la tarde, o debía regresar a las 4 de la tarde. Cuando eran como eso de las 9:30 aproximadamente, cuando me llama y me dice, Clemente, necesito urgentemente que me vengas a buscar al muelle, porque voy para el barco. Ok, ¿qué estará pasando? No le pregunté, por supuesto, no tengo ese deber de estar preguntando por qué viene tan rápido. La cuestión es cuando el jefe llega al bote, me dice, Clemente, creo que en unos 40 o 45 minutos se va a desatar una tempestad. Por eso tuve que regresar rápido, porque necesitamos bajar las dos anclas del barco y cuidar el otro velero. Pero yo veía un sol fuertísimo, fuerte. Bueno, yo no le dije nada al instante. ¿Y qué creen, hermanos? Exactamente a los 45 minutos o 50 minutos, todo se oscureció. Y se empezó a desatar una tormenta, hermanos, un fuerte viento, que de hecho tuvimos que bajar el ancla de emergencia. Como por aproximadamente unos 30 minutos duró ese tiempo feo. Y después que pasó todo, le pregunto, jefe, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame.
Dice, dígame, ¿cómo usted supo que iba a venir este pequeño huracán? ¿Cómo usted supo eso si yo veía un fuerte sol? No veía posibilidades de lluvia, ni mucho menos un fuerte viento. Y me dice él, te voy a pedir ahora que descargues el radar meteorológico de la zona del canal o del canal de Panamá. Eso casi es un 95 o un 98% de seguridad. Me estuvo allí enseñando y de hecho fue así. Y no hace mucho tiempo yo mismo viví esa experiencia con mis compañeros de trabajo en un barco. Igual amaneció una mañana soleada y yo miré el radar y le dije a los compañeros, digo, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo en 3 horas porque es posible que dentro de 4 horas va a llover. Y todos largaron la risa, todos soltaron a reírse. Y exactamente, hermanos, a las 4 horas empezó a llover. Igual me hicieron la misma pregunta que yo le hice a mi jefe. Lo que quiero decirle con esto, iglesia, en esta mañana de hoy, es que el llamado de atención que Jesús hizo a esas personas en Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56, no fue cuestión del pasado. No fue algo que Jesús dijo solamente para esa historia, para ese tiempo, para ese momento. Es un llamado de atención que está latente en nuestra sociedad. Pero lamentablemente, hermanos, más que en la sociedad, es un llamado a la iglesia, a su pueblo hoy en día. Estamos viviendo la misma situación de los fariseos cuando Jesús les reprende y le dice, hipócritas, sabéis distinguir el clima, sabéis distinguir los tiempos de la naturaleza, pero no habéis sido capaces de discernir el tiempo en que estamos viviendo con respecto a mí, dice Jesús. Amados hermanos, hoy en día el mundo entero está viviendo situaciones, puedo decir sin temor a equivocarme, extremadamente anunciando, hermanos, que algo maravilloso está pronto a suceder. Y nosotros los cristianos, escuche bien esto, nosotros los cristianos estamos también en la condición de esas personas de Lucas 12, 54 al 56. Hemos logrado tener una capacidad de discernir el tiempo, las situaciones en la sociedad. De hecho, aprendí mucho de mi papá en ese sentido también. Cómo él sabía que algo iba a suceder dentro de unas 3 horas o dentro de un día o dentro de una semana. Pero nosotros como cristianos estamos, hermanos, lejos de discernir realmente los acontecimientos que nos rodean en pro de lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo, acerca de su venida, acerca del fin del mundo, acerca de una urgente y necesaria renovación espiritual a nivel personal y a nivel de iglesia. Estamos viviendo esos tiempos de Lucas 12, 54 al 56. Esta mañana me levanté y abrí la Biblia. Encontré el texto de Apocalipsis capítulo 13, donde dice que aquel que no se encuentra
con el sello puesto en la mano o en la frente, no podrá comprar. Te pregunto, hermana, hermano, le pregunto a usted, iglesia, en esta mañana, ¿le suena eso algo familiar en este tiempo? Quizás usted dirá, bueno, el hermano Clemente está siendo muy exagerado. Pero quiero decirles, hermanos, no es cuestión de exageración, es cuestión de un llamado a la conciencia espiritual. No podrán comprar a menos que no tengan el sello en su mano derecha o en su frente. ¿Sabe qué cosa ha traído como resultado esta pandemia mundial? Aquí en Panamá usted ha sido testigo de muchas personas que se quejan, pelean y hasta matan porque su número de cédula no sale identificado en un supermercado para poder comprar. Eso es simplemente un pequeño detalle para que aprendamos a discernir los tiempos. Esto, amada iglesia, amados hermanos, nos insta, nos impulsa a pensar de que realmente necesitamos una renovación desde nuestra parte interior. Una renovación espiritual es urgente ahora mismo para la iglesia del Señor. La palabra renovar o renovación de la Real Academia Española la define como hacer algo de nuevo o volverlo a su primer estado. La define como restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Pero renovar o renovación a la luz de la sagrada palabra, hermanos, es mucho más que hacer algo de nuevo. Es mucho más que restaurar una relación. Es construir o reconstruir algo mucho mejor de lo que existía antes, el doble o más. En el sentido espiritual es reconstruir una relación personal con Dios muchísimo mejor que la que existía antes de la pandemia. El hermano Jorge en su mensaje dijo algo muy importante. Antes de la pandemia descuidábamos el servicio de adoración. No nos preocupábamos por ir a adorar al Señor. Ahora queremos y ansiamos volver a nuestros templos. Entonces, yo le digo, hermanos, ¿desde qué perspectiva está usted viendo, observando esta pandemia? ¿Está observándola desde la perspectiva espiritual? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted, hermana, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Bueno, Dios nos va a pedir en esta mañana que renovemos nuestras fuerzas espirituales, que volvamos después de la pandemia a los templos con un espíritu muy diferente, con actitudes de adoración diferente a la que teníamos antes de que llegara esta pandemia. La pregunta sería entonces, ¿cómo podemos llegar a ser una iglesia renovada? Si usted desea hacerse esa pregunta a nivel personal, puede hacérsela, hermana, hermano. ¿Cómo puedo yo ser una persona renovada? ¿Cómo me puedo renovar en Cristo Jesús? Quiero mencionar por lo menos 3 o 4 aspectos importantes que para mí ha sido en toda la Escritura el ciclo de transformación para una renovación, para la renovación en grandes hombres y mujeres de Dios. El consejo de Dios para nosotros, para su pueblo es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primer aspecto importante, hermanos, que se registra en la Biblia, en los grandes hombres y mujeres de Dios que llegaron a ser transformados o renovados por el Espíritu Santo. Fueron hombres y mujeres que fueron llamados por Dios.
llamados por el Señor. Y para desarrollar estos puntos, yo quiero usar como fundamento una maravillosa historia en el ministerio de Jesús encontrado en el libro de San Juan, el capítulo 9. El capítulo 9. Estoy hablando de la historia del ciego que fue sanado por Jesús. Repito, primer punto. Para una iglesia ser renovada, para un cristiano ser renovados y transformados, tenemos que ser llamados por Dios. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, escuche esto, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Indirectamente Jesús le estaba diciendo a este hombre, aquí estoy, ven a mis pies. Ven, te estoy llamando. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, todos nosotros por la gracia del Señor Jesucristo hemos sido llamados, por la misericordia del Señor, hemos sido llamados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos sido llamados. Y desde ya quiero decir, si hay alguna persona, algún hombre o mujer, algún joven o adulto en esta mañana, que está conectado a este culto a través de esta plataforma, que no ha sido llamado por el Señor, le digo que en este momento Dios está llamándole a su reino, a usted. Si hay algún cristiano, alguna cristiana que se siente que está alejado de Dios, Dios en este momento le está llamando a usted a una reconciliación con Él. Entonces, repito, para ser una iglesia transformada, un cristiano transformado, tenemos que ser llamados por Dios. Y creo que Dios lo ha hecho con nosotros. Punto número 2. Tiene que haber obediencia. Para que una iglesia sea transformada, tiene que haber obediencia. Juan capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En el versículo 11, él mismo testificando dice, respondió él y dijo a aquel hombre que me llamó, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Es necesario, iglesia del Señor, es necesario, hermana, hermanos, que nosotros obedezcamos a Dios y a su palabra. Si mostramos resistencia a la palabra del Señor, siempre vamos a estar actuando como iglesia indiferente. Si usted y yo demostramos resistencia, desobediencia a la sagrada palabra y a nuestro Dios, siempre vamos a mostrar indiferencia ante las cosas del Señor, ante la iglesia, ante los cultos, ante todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Por eso es muy necesaria la obediencia a Dios y a su palabra. Número 3, para que una iglesia sea renovada, sea transformada, tiene que haber, escúchese bien, un encuentro personal con Jesús. Porque una cosa es, hermanos, obedecer a Jesús y otra cosa muy diferente es tener un encuentro personal con Dios. Una cosa es conocer físicamente a alguien y otra cosa muy diferente es tener un encuentro personal con esa persona. Si usted me preguntara a mí, ¿conoce usted a alguno de los grandes artistas? Yo le diría, sí, conozco a varios. Físicamente los conozco porque lo he visto por televisión, por internet. Pero si usted me pregunta, ¿ha tenido usted un encuentro personal con esa persona? Rotundamente le contesto no. Pues para que usted y yo, iglesia, tengamos una renovación espiritual, una transformación,
tenemos que tener un encuentro personal con Jesús. Mire lo que dice Juan 9:35. Respondió el ciego y le dijo, luego que Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? ¿Quién es, Señor, para que crea? Escuche esto. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué creyó y por qué le adoró? Porque estuvo ese encuentro con ese hombre que le había sanado. Si usted lee la última parte de la historia del encuentro de Jesús con la samaritana, luego que los samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, dice la narración bíblica que Jesús se quedó 2 días con ellos. Y al final el pueblo decía a la mujer, mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el Mesías, el Cristo prometido. Entonces, para ser transformado, iglesia, tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Finalmente, en este punto, para ser una iglesia transformada, tiene que haber testimonio. Tiene que haber testimonio. Una iglesia transformada no puede quedar en silencio. Una iglesia transformada no puede callar las verdades dichas por Jesús. Cuando este hombre, según Juan 9, capítulo 9, versículo 8 al 11, cuando dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy, yo soy. Y el versículo que leímos anterior, el versículo 11, él dice, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo con su saliva, untó en mis ojos y me dijo, ve a lavarte. Yo fui, me lavé y ahora veo. Una iglesia transformada es una iglesia que testifica. Es una iglesia que da testimonio de las verdades de la palabra del Señor. Es una iglesia que testifica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, escuchen bien esto. Ahora, teniendo en cuenta nosotros, hermanos, que para ser renovados necesitamos ser llamados, necesitamos obedecer, necesitamos tener un encuentro personal con Dios, necesitamos testificar. Ahora debemos entender que así como la OMS lo entendemos porque ellos lo ven desde la perspectiva de la responsabilidad social en cuanto a la salud se refiere. Pero yo quiero decirle ahora, iglesia del Señor, ahora más que nunca, el mundo necesita de una iglesia renovada. Ahora más que nunca el mundo necesita de creyentes con determinación como Josué, cuando dice en el capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo necesita de hombres y mujeres como David, que decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. El mundo necesita ahora de hombres y mujeres transformados como Pedro, cuando dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando anteriormente este hombre no negaba a Jesús, la cobardía se había apoderado de él, pero ahora Pedro es transformado, es renovado por la sangre de Cristo. Ahora tiene el valor de decirle al Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mundo necesita de hombres y mujeres como Pablo, transformados y renovados,
cuando Pablo dice, yo era un hombre en la ley, bien, pero bien consagrado, fariseos de fariseos, y dice una serie de características sublimes que tenía a nivel religioso, pero ahora dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Esa es la iglesia que el mundo necesita, amados hermanos. Esa es la iglesia, ese es el cristiano, la cristiana que el mundo necesita para que el evangelio de Cristo sea proclamado, para que la gente, para que la sociedad pueda ver una diferencia en la iglesia, hermanos, hoy en día. Espero, oh amados hermanos, que esta pandemia, esta situación del COVID-19 no sea una razón para desanimarnos, no sea un motivo para acobardarnos, sino más bien sea un trampolín para llevarnos a la perfección, sea un trampolín para llevarnos a una renovación, sea un medio por la cual el día que se diga en Panamá, todas las iglesias pueden volver a sus templos, vayamos con un verdadero espíritu transformados a adorar al Señor. Finalmente, a manera de conclusión, quiero decirles, iglesia, y todo aquel que no ha aceptado a Cristo en su corazón, pero que me está escuchando en este momento, es necesario que entendamos el tiempo que estamos viviendo. De no ser así, déjeme decirle, no seremos, de no ser así, no estaremos preparados para cuando Jesús venga. Seremos sorprendidos como quien le sorprende la lluvia. Si usted no analiza, si usted no discierne el tiempo que está viviendo ahorita, será víctima de una gran sorpresa, amados hermanos, que traerá como resultado alejamiento eterno de la presencia de Dios. Si conocer el clima hace que todas las personas nos preparemos, ahora que entendemos que este es el tiempo en el cual el mundo debe volverse a Dios, ¿qué decisión tomarás acercarte a Dios? ¿Tomarás la decisión de acercarte a Dios? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Iglesia, ¿estás dispuesta a consagrarte, a santificarte mejor? Este es tiempo de salvación para la humanidad. Este es tiempo de salvación, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Crees en la venida de Cristo? ¿Crees en el fin del mundo? ¿Qué espera entonces? Y no entregas tu vida a Cristo. Iglesia del Señor, ¿crees tú en la venida de Cristo? ¿Crees que el fin del mundo está próximo a suceder? Entonces, ¿qué esperamos para transformarnos, para renovarnos? Te animo en el nombre del Señor a que no lo pienses tanto y pronto puedas ser un cristiano, una cristiana renovada. Y usted, amiga, amigo, pronto puedas tomar la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, creyendo en Jesús, arrepintiéndote de todos tus pecados, confesando a Jesús como el Hijo de Dios, bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda la palabra, y luego permanecer fiel en el Señor. Que Dios me los bendiga a todos, amados hermanos.